Buenos días, mi nombre es Eric Roberto Pineda Ávila y voy a hablar sobre los métodos y técnicas de los sistemas de producción agrícola. Estudio en el Instituto Tecnológico de Concal, estoy en la materia Sistemas de Producción Agrícola. El nombre del docente es Rosado Lugo Rogel Gabriel. Aquí les presento el índice, donde el punto número 1 es la preparación del terreno o medios de cultivo. El punto número 2 es la siembra. El punto número 3 los labores de cultivo o manejos agronómicos. El punto número 4 vendría siendo el riego. El punto número 5 la nutrición vegetal o fertilización. El punto número 6 es el manejo de plagas o enfermedades. Y el punto número 7 y final es la cosecha y poscosecha. Como primera instancia voy a hablar sobre la preparación del terreno, que es el punto número 1. Existen varios métodos de limpieza de terreno. Por ejemplo, este punto que les voy a hablar es el manual. El proceso de limpieza del terreno consiste en 3 pasos. Hablando del método manual, uno es el desenraice. En este paso lo que se busca es remover los troncos y raíces que se encuentran en el suelo de la obra. El segundo paso es la roza. Este paso implica remover las malezas, arbustos y demás residuos de sembradíos que se encuentran en la superficie. Y por último es la limpia. Este último paso implica retirar de la obra los residuos de productos de los pasos anteriores. Igual algunos de los trabajos que se realizan en la superficie en el método manual son los siguientes, como descompactar la capa más afectada por las raíces, homogeneizar la capa más superficial del suelo, mezclar en la primera capa los residuos con el fin de facilitar la siembra o trasplante, descomposición del residuo y nivelar el terreno, que son algunos de los puntos que igual se entran como trabajo en el método manual. Otro de los métodos es la mecanizada. La mecanización del suelo ha sido un avance significativo para el sector de la agricultura y la preparación del suelo, permitiendo reemplazar los trabajos de limpieza y descapote que se realizaban frecuentemente de forma manual por la implementación de maquinaria que optimiza los tiempos y reduce el costo de limpieza del terreno, movimiento de tierra y excavación del suelo. Otro de los temas que hablaré es la siembra. Uno de los subtemas que entra es la pregerminación. Si las semillas germinan rápidamente y todas al mismo tiempo, el cultivo se desarrolla más rápido y uniformemente y hará que el cultivo y la cosecha sean más eficientes. Una buena pregerminación ayuda a conseguirlo y ofrece la solución a muchos problemas de germinación. Otro de los puntos es la siembra directa. La siembra directa es la práctica agronómica de referencia de agricultura de conservación en cultivos anuales, en la que no se realizan labores. Al menos el 30% de su superficie se encuentra protegida por restos de vegetales y la siembra se realiza con maquinaria habilitada para sembrar sobre los restos vegetales de cultivo interior. La siembra directa se trata de la mejor opción para lograr un elevado grado de conservación en cultivos anuales, en la que la superficie de las labores mecánicas sobre el suelo es total. Otro de los puntos son las charolas de germinación. Son una buena herramienta esencial para cultivar, ya que permiten producir hortalizas, árboles frutales, forestales, plantas aromáticas, flores, plantas de ornato, cactáceas y suculentas. Estas charolas ayudan a optimizar la germinación y el desarrollo de las semillas. Se recomienda utilizar en aquellos casos en que la siembra directa sobre el lugar donde vas a cultivar presente dificultades. La siembra indirecta en charolas permite mantener bajo control la condición de germinación de las semillas y el posterior desarrollo de las plantas hasta el momento del trasplante. Las charolas se presentan en distintas formas y con diferentes números de cavidades. Estas pueden ser de larga vida, por lo general duran 10 años y son más caras, o de corta vida, por lo general duran 3 años pero son más económicas. La forma de seleccionar la charola más adecuada depende del tipo de planta o cultivar, el mercado al que está dirigido, el tipo de clima, entre otros factores. Otro de los puntos que entra en la siembra es el trasplante. Es muy importante realizar el trasplante de macetas de nuestras plantas, sobre todo para beneficio de las raíces. Es fundamental en esta tarea cambiar el sustrato, tierra o un fértil, desinfectar y con buen drenaje. La idea es que se cambie cuando el macetero quede pequeño o cuando la tierra esté demasiado lavada y pobre en nutrientes. En este caso hablamos sobre nuestros cultivos que manejemos en macetas o en bolsas. Otro punto de los que voy a hablar sobre la siembra es la densidad de siembra.
Está relacionada con los efectos que produce en la planta la competencia de otras plantas de la misma o de otra especie y además una mayor o menor eficiencia de captación de la radiación solar. Las plantas responden a las altas densidades de siembra de varias formas: aumento de altura y la longitud de los entrenudos y reducción del número de ramas o nudos de hojas, flores y frutos. Entre otros de los factores más importantes que determinan la densidad de siembra óptima para el cultivo se encuentran la longitud del periodo de crecimiento, densidad de siembra y productividad, las características de la planta, el nivel de recursos disponibles para el crecimiento y el arreglo espacial. Uno de los puntos que voy a hablar es los labores de cultivo o manejo agronómico. Uno de los puntos que entra en este tema es el manejo de malezas. En la agricultura orgánica, el principio básico para el manejo de malezas es la prevención. Las medidas a tomar para el manejo de malezas en la agricultura orgánica deben estar dirigidas a mantener los niveles de población de las malezas, niveles que no afecten de manera importante el rendimiento y calidad de los cultivos. Otro de los puntos es el control químico. Este tiene ventajas importantes sobre los otros métodos de control de malezas. Oportunidad en control de malezas, pues la elimina antes de su emergencia o en sus primeras etapas de desarrollo. Amplio espectro de control, que sería el control de malezas perenne, control residual de las malezas. Otro de los puntos es el control de malezas mecanizado. Se utiliza como herramientas manuales el azadón y la pala, tracción animal y maquinaria agrícola, arado y surcadora. Se puede también utilizar cobertura de plástico negro o de materia natural mulch, residuos de maleza y cultivos. Se conoce que los residuos de cereales evitan el crecimiento de las malezas por un lapso de 8 semanas, debido a que la cobertura obstaculiza la entrada de luz. Además, estos residuos pueden segregar sustancias alelopáticas que interfieren con la germinación de las malezas. Como punto número 4 voy a hablar sobre el riego. Existen varias formas de riego, de las cuales voy a mencionar. El riego de auxilio es aquel que se da como apoyo a un cultivo cuando las condiciones específicas de humedad, suelo y temperatura así lo requieren. El riego manual garantiza entregar agua directamente a las plantas y evita despilfarros. En cualquier caso, hay que asegurar de que el riego sea profundo. El riego manual con regadera es el sistema óptimo para un huerto pequeño o con pocos recipientes, de 3 a 4 macetas. Se recomienda realizar el riego poco a poco para evitar la formación de grietas en el sustrato. Esto es un problema habitual cuando se aplica el agua demasiado deprisa. Provoca que el agua se escurra por las grietas saliendo por debajo antes de llegar a empapar de forma adecuada el sustrato. Otro método que existe es el riego por goteo. Una opción alternativa y más beneficiosa es el riego por goteo. Básicamente consiste en tender unas mangueras perforadas a distancias regulares que gotearán agua generando una zona húmeda localizada en torno a las plantas, únicamente donde se es necesario. Otros método de riego es el riego por aspersión. El riego por aspersión se asemeja más al modo en el que las plantas reciben el agua de lluvia y emplea menor volumen de agua. El inconveniente principalmente de este riego es que al mojar periódicamente la parte aérea de las plantas, se corre el riesgo de causar daño de floración, fomentar la proliferación de hongos y provocar quemaduras foliares. Como tema número 5 voy a hablar sobre la nutrición vegetal o fertilización. Algunas de las ventajas de los fertilizantes es la facilidad de manipulación, el transporte y almacenamiento, al igual de fácil aplicación, alto contenido de nutrientes, la distribución uniforme de nutrientes en el campo y la fertilización equilibrada, al igual que eleva eficiencia de fertilizante. El momento de la aplicación de fertilizantes repercute en el desarrollo y en la producción final de los cultivos. Suministrar el fertilizante en el momento adecuado aumenta los rendimientos
reduce la pérdida de nutrientes, aumenta la eficiencia del uso de nutrientes y previene el daño al medio ambiente. Al contrario, si se aplica a destiempo, un momento donde la planta no lo necesita o demasiado tarde, provoca pérdidas de nutrientes, desperdicio de fertilizante, incluso daño al cultivo. Los ensayos de campo han demostrado que dividir la aplicación de fertilizantes para que pueda actuar en el momento que se requiere aumenta los rendimientos. La planta necesita diferentes cantidades de nutrientes en diferentes etapas de crecimiento. El momento óptimo para la aplicación de fertilizantes es, por lo tanto, determinado por el patrón de absorción de nutrientes del cultivo. Para el mismo cultivo, cada nutriente tiene un patrón de consumo individual. Para el uso racional de fertilizantes es indispensable conocer la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo y la cantidad que es necesario adicionar a fin de obtener altos rendimientos a bajo costo. Esto se determina con análisis de suelo. Otro de los fertilizantes son los fertilizantes orgánicos. Deben transformarse en el suelo gracias a los microorganismos en nutrientes minerales para poder asimilar por las plantas, y su incorporación a los cultivos es más paulatina y gradual que si proceden de abonos minerales, por lo que sería más lógico el empleo de estos de mayores concentraciones de nutrientes. Sin embargo, el verdadero interés de los fertilizantes orgánicos es la incorporación de materia orgánica, pues la extracción de los cultivos con las cosechas y rastrojos, la meteorología con la mineralización hacen disminuir los niveles de materia orgánica de los suelos, por lo que es necesario reponerla. El punto número 6 es el manejo de plagas y enfermedades. Algunos puntos que debemos saber sobre el manejo de plagas y enfermedades es el uso de conocimientos sobre los hábitos, el ciclo de vida, las necesidades y adversiones de la plaga, el uso de los métodos menos tóxicos en primer lugar, hasta incluyendo los pesticidas, el seguimiento de las actividades de la plaga y ajuste de los métodos con el tiempo, la tolerancia de plagas inofensivas y el establecimiento de un umbral para decidir cuándo es el momento de actuar. Otros puntos importantes para el manejo integral de la plaga es la identificación de la plaga en los términos más específicos posibles. Aprender sobre la biología de la plaga, como son sus hábitos, su ciclo de vida, necesidades y adversiones. Al igual que es posible tomar medidas para excluir a la plaga del área. También tratar de eliminar alimentos, agua y refugio para la plaga. Determinar los patrones de viaje y encontrar el hogar base de la plaga. Identificar todas sus opciones de control. Las herramientas antes de actuar. Otro tipo de control para las plagas es el control químico. Consiste en debilitar, interrumpir o prevenir el crecimiento sus poblaciones en cultivos mediante el uso de sustancias químicas como el uso de pesticidas. Otro tipo de control es el control biológico. Este supone la producción y suelta en masa de enemigos naturales como parasitoides y depredadores para combatir a los insectos causantes de plagas de manera respetuosa con el medio ambiente. Al igual, existe otro método que es el manejo orgánico de plagas. Este puede incluir trampas de feromonas, la liberación de insectos benéficos, el uso de cultivos trampa y otras técnicas aprobadas para la producción orgánica. Como punto número 7 y final, entra la cosecha y poscosecha. Existen varios métodos para la cosecha y poscosecha. Uno de los métodos es el método manual. Se utiliza el azadón, se retira un poco de tierra de los costados de los surcos, luego se invierte el suelo en donde se encuentra la planta, quedando los tubérculos en la parte superior, listos para ser recogidos. Otro método es el método mecanizado. Se puede utilizar la cavadora de molinete o la covadora de cadena sin fin. Se ha comprobado que estas máquinas son capaces de trabajar eficientemente en el suelo franco arenoso sobre pendientes de hasta 8%. Si se realiza por medio de tracción animal, se puede utilizar yuntas con reja. Algunas recomendaciones
al momento de la cosecha son las siguientes. Considerar el grado de humedad del suelo, al cual debe estar en punto de labranza o ligeramente más secos. Uno de los propósitos fundamentales de la poscosecha es la conservación de los tubérculos en buen estado. Este comprende las labores de selección, clasificación, ensacado y transporte. Las pérdidas en poscosecha son consecuencia de la incidencia e interacción de diversos factores físicos, fisiológicos y patológicos, que reducen la cantidad y la calidad de los tubérculos cosechados. Se estima las pérdidas ascienden a un 25% del total de las cosechas. Esto significa que la cuarta parte de lo que se produce en el campo no llega al consumidor o llega en mal estado. Algunos de los factores de la cosecha y poscosecha son los factores físicos. Las pérdidas por heridas mecánicas pasan frecuentemente desapercibidas. Los daños mecánicos ocurren durante la cosecha y la poscosecha. Otro de los factores sería el factor fisiológico, que las pérdidas fisiológicas ocurren por la exposición de los tubérculos a temperaturas extremas antes, durante o después del almacenamiento. La exposición al sol produce una podredumbre que se manifiesta luego de 2 o 3 días en almacenamiento. Esta podredumbre es mayor en aquellas capas que recibieron más sol. Finalmente, las papas cosechadas en días calurosos se pudren más que aquellas cosechadas en días templados. Otro de los factores es el factor patológico. Son las causas más serias de pérdidas en poscosechas. Sin embargo, son los factores físicos y fisiológicos los que predisponen el ataque de los patógenos al tubérculo. Las enfermedades más comunes de tubérculos son la sarna común, la sarna polvorienta o roña, costra negra, pie negro, que manchan a los tubérculos, que afectan su apariencia, baja su valor comercial. Algunos insectos, roedores y pájaros también pueden causar daños a los tubérculos. Los insectos con más potencia de daño en poscosecha son las polillas de la papa.